Hay un instante sagrado que casi nadie mira. Sucede en silencio. No tiene música de fondo ni grandes revelaciones. Es apenas un susurro, un latido suave, una pausa entre el sueño y el mundo. Ese instante es el verdadero inicio del día. No cuando suena el despertador, no cuando abres los ojos. Es antes. Es justo cuando tu mente empieza a encenderse, pero tu alma aún está flotando en el espacio de lo posible. Y ahí, justo ahí, todo se decide. ¿Por qué sentimos tantas veces que la vida no cambia, aunque lo deseamos con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué, si afirmamos que queremos algo nuevo, seguimos repitiendo lo mismo? La respuesta no está en la meta, está en el inicio, en esos primeros minutos al despertar donde la mente está abierta, desprotegida, absorbente, y por eso, también vulnerable. Vulnerable a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que crees, sin darte cuenta que sigue siendo verdad. Bruce Lipton lo explicó con profundidad científica. La mente en estado teta actúa como una grabadora biológica. No distingue entre lo real y lo imaginado. Solo registra, solo absorbe, solo transforma. Y tu entorno matinal, esa primera escena del día que muchas veces transcurre en automático, se convierte en el molde invisible de tu epigenética emocional. Es tu cuerpo el que graba. Es tu biología la que responde. No a lo que dices conscientemente, sino a lo que emites en silencio. El cuerpo, al despertar, no es una hoja en blanco. Es un archivo del pasado, de memorias, hábitos, emociones no resueltas. Si no lo reprogramas conscientemente, revivirá lo viejo, repetirá lo que conoce, y así, aunque tú desees una realidad distinta, tu vibración seguirá anclada en lo mismo de siempre. Joe Dispenza lo recuerda con firmeza. El campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu coherencia, y la mañana es el portal más potente para activarla. Entonces aparece la pregunta que abre la conciencia. ¿Estás despertando o estás repitiendo? ¿Estás eligiendo tu energía o estás siendo arrastrado por la inercia de tu programación antigua? ¿Estás reconectando con el potencial que duerme contigo cada noche? ¿O estás cayendo en la misma frecuencia de siempre? Este ejercicio no busca motivarte. No quiere que fuerces una emoción que no sientes. Lo que quiere es guiarte de regreso a ti, a esa parte silenciosa, intuitiva, luminosa, que nunca se apagó. Solo necesita ser recordada. Solo necesita un espacio. Y ese espacio comienza al despertar, cuando todo está en pausa, cuando nada aún ha tomado forma, cuando tú aún puedes elegir desde dónde comenzar. Porque si eliges bien ese primer momento, lo demás comienza a responder, lo demás comienza a cambiar. Mucho antes de poner los pies en el suelo, tu frecuencia ya comenzó a hablar, comenzó a emitir, comenzó a decidir. Y lo hizo desde ese espacio que aún habita entre lo inconsciente y lo consciente, entre la última imagen del sueño y el primer pensamiento del día. En ese instante, cuando todavía no sabes si es lunes o domingo, si tienes tareas o descanso, ya hay algo en ti que se activó. Ese algo es tu vibración base. Y es ahí donde, sin saberlo, muchos comienzan a caer. Porque no se trata solo de abrir los ojos. Se trata de qué pensamientos emergen con ellos, de qué emoción se instala en tu pecho antes de que puedas nombrarla, de qué impulso te gobierna antes de moverte. Y casi siempre, ese impulso es antiguo, cargado, condicionado. Son pensamientos que no has elegido hoy. Son memorias que no has cuestionado aún. Son sensaciones que llegan sin permiso, pero que marcan el tono del día sin que lo notes. El despertar, ese momento aparentemente neutro, es en realidad un punto de programación profunda, un portal donde se activa tu software emocional sin filtros. Y si ese software se inicia desde la ansiedad anticipatoria, esa que llega incluso antes del primer café, que te recuerda que no alcanzarás, que no puedes fallar, que debes correr, entonces tu energía queda atrapada desde el inicio. No es culpa, es repetición. Es un ciclo que se activa automáticamente. Si tú no lo interrumpes,
Hay un conflicto que muchas personas viven sin nombrarlo. El conflicto entre lo que desean conscientemente y lo que vibran inconscientemente desde el primer minuto. Quieren paz, pero se despiertan con tensión. Quieren confianza, pero abren los ojos y sienten prisa. Quieren conexión, pero su primer acto es mirar una pantalla. Y el cuerpo lo registra. El alma lo percibe. El campo energético responde. Ese conflicto no se resuelve con más fuerza de voluntad. Se resuelve con presencia, con suavidad, con una pausa antes de reaccionar, con una respiración que ancle, con un instante de honestidad donde puedas observar ¿qué estoy sintiendo al despertar? ¿Esto me pertenece o es parte del pasado que aún no solté? Cuando comienzas a habitar ese momento con conciencia, algo cambia. La frecuencia ya no se impone, se elige. Y esa elección, aunque silenciosa, transforma todo, porque lo que sigue, después, las palabras, los encuentros, las decisiones, ya no nacen del miedo automático, sino de una vibración que tú has decidido sostener. Y eso lo cambia todo, desde el primer minuto, desde la raíz, desde dentro. Despertar no es solo abrir los ojos, es abrir un campo invisible, pero real. Un campo mental y energético que, en los primeros minutos del día, se vuelve extraordinariamente permeable. En ese umbral suave entre el sueño y la vigilia, la mente entra en un estado de máxima receptividad. No hay filtros, no hay juicios, solo absorción. Y lo que entra en ese espacio, una emoción, un pensamiento, una intención, tiene el poder de moldear tu biología, tu estado emocional y tu vibración completa para el resto del día. Bruce Lipton lo enseñó con una claridad conmovedora. Justo al despertar, la mente opera en ondas teta, un estado donde las creencias se graban profundamente. En ese estado, tu sistema nervioso no distingue si lo que piensas es real o imaginado. Lo graba, lo convierte en química, y esa química se convierte en frecuencia, y esa frecuencia crea tu realidad. La plasticidad neuronal y la epigenética no son solo conceptos científicos, son puertas abiertas, puertas que se abren cada mañana cuando aún no sabes si eres el de ayer o alguien nuevo. Lo que ocurre en tu campo energético en esos primeros 10 minutos no es menor, es fundacional. Es como trazar la primera línea en una hoja en blanco. Esa línea marca el rumbo. Y si esa línea está hecha de ansiedad, de urgencia, de ruido, el resto del día se adapta a ella. Pero si está hecha de intención sentida, de presencia real, entonces todo lo que sigue puede comenzar a vibrar diferente. Joe Dispenza comprendió que ese momento no es un detalle, es una oportunidad. Por eso insiste en la práctica de conciencia matutina como una herramienta concreta, no simbólica. Cuando eliges conscientemente tu primer pensamiento, tu primera emoción, tu primer ritmo respiratorio, estás activando la neuroquímica del propósito. Estás diciendo a tu cuerpo y al universo, esto es lo que quiero sentir, esto es lo que elijo ser hoy. Y el campo cuántico, que responde no a tus palabras, sino a tu coherencia, empieza a reorganizarse a tu favor. En esos minutos, el sistema nervioso también se define. El simpático, el que te prepara para huir, para defender, para luchar, o el parasimpático, el que abre la calma, la digestión, la sanación, toman el mando. ¿Y quién lo decide? Tú. No con fuerza, con presencia, con la decisión silenciosa de entrar en el día desde el centro y no desde el caos. Cuando comprendes esto, cada mañana se convierte en un acto de creación consciente. No necesitas tiempo extra, solo verdad, solo espacio, solo una intención vibrante y sostenida en los primeros minutos. Porque ahí, justo ahí, es donde el campo mental aún está escribiendo su guión. Y tú puedes elegir las primeras palabras, las primeras emociones, las primeras vibraciones. Y eso, aunque el mundo no lo vea, ya está cambiando tu realidad desde dentro, desde lo más profundo, desde lo más real. Durante mucho tiempo nos han dicho que, para cambiar nuestra vida, solo tenemos que pensar en positivo, repetir frases bonitas,
declarar que todo estará bien, imaginar lo mejor. Y aunque esas ideas parecen reconfortantes, muchas veces no logran cambiar lo que realmente sentimos. Porque hay una diferencia profunda entre decir algo y vibrarlo, entre afirmar algo y encarnarlo. Y es justamente en ese vacío donde nacen los mitos. Mitos que, en lugar de elevarnos, nos desconectan aún más de lo que somos. Repetir frases sin emoción puede volverse un gesto vacío. Puedes decir, hoy será un gran día, pero si tu cuerpo vibra en ansiedad, si tu pecho guarda tensión, si tu estómago se contrae ante lo que vendrá, esa frase no viaja, no llega, no toca el campo cuántico, porque el universo no responde al lenguaje del pensamiento racional, responde al lenguaje de la vibración, y la vibración se siente, se encarna, se emite desde un lugar que no se puede falsificar. Ahí está la trampa del pensamiento positivo mal entendido. Nos hace creer que manifestar es solo desear con fuerza, que basta con pensar diferente para cambiarlo todo. Pero manifestar no es una lucha contra lo que sientes. No es tapar el dolor con una frase luminosa. Es permitir que lo que eres hoy se transforme desde adentro. Y eso no ocurre con palabras solas, ocurre con presencia, con emoción genuina, con coherencia vibracional. Lats Pafta Tasna. Espiritualidad no es una máscara para evitar lo humano. No es una performance matinal para sentir que estás en el camino correcto. Es una práctica íntima, real, sensible, donde te encuentras contigo sin juicios, donde puedes decir, no estoy bien, y desde ahí, abrirte a otra vibración. No por obligación, por verdad, por deseo profundo de alinearte con algo más auténtico que el guión aprendido. Reprogramar no es fingir bienestar, es habitarlo poco a poco, con honestidad, con respiración, con espacio para el cuerpo, la emoción y el campo. Es crear un puente entre lo que anhelas y lo que eres ahora, y cruzarlo cada día, con pasos suaves, pero firmes. Porque cuando empiezas a sentir lo que dices, cuando el cuerpo se involucra, cuando el alma reconoce la vibración como suya, entonces sí hay cambio, entonces sí hay transformación. No necesitas pensar en positivo, necesitas sentir en coherencia. Necesitas que tu cuerpo diga sí, que tu respiración se abra, que tu energía se alinee con lo que imaginas. Y eso no siempre es inmediato, pero es real. Y cuando es real, el universo responde, no a tus frases, a tu frecuencia, a tu verdad, a esa parte de ti que no necesita fingir para empezar a crear. Porque lo auténtico, aunque sea sutil, siempre transforma, siempre toca, siempre vibra. Hay un instante cada mañana que no debería pasarte desapercibido. Es breve, silencioso, pero inmenso. Es ese momento exacto en el que tu cuerpo ya despertó, pero tu mente aún no ha regresado por completo al ruido del mundo. Ahí, entre el suspiro y el primer pensamiento, se abre una posibilidad, no de rutina, de reconfiguración, porque lo que elijas vibrar ahí, lo que permitas sentir ahí, tiene el poder de reescribir tu día entero. Y Joe Dispenza nos ofrece un camino hacia ese lugar. Un camino que no es complejo, pero sí profundo. Un camino que empieza con una decisión: volver a ti antes de volver al mundo. El primer paso es el aliento, respirar con presencia, no como un acto mecánico, sino como una ceremonia interna. Cuando inhalas con intención, traes conciencia al cuerpo. Cuando exhalas con suavidad, sueltas defensa. Esa respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático, el que abre espacio a la calma, a la digestión emocional, a la apertura vibracional. Respirar así, al despertar, es decirle al cuerpo, estamos a salvo. Y desde esa seguridad interna, todo puede comenzar de nuevo. Luego, viene la visualización, pero no como un ejercicio frío de imágenes impuestas. Es una visualización encarnada, una visión que nace de la emoción. No se trata de ver lo que quieres lograr, se trata de sentir lo que deseas ser, de imaginar tu campo energético expandido, de sentir cómo sería vibrar en gratitud,
en paz, en claridad, sin necesidad de pruebas externas. Tu cerebro no necesita pruebas para activar esa química. Necesita emoción, necesita presencia. Y entonces, el tercer paso, la emoción sentida. Esta es la clave, la parte esencial, porque la emoción no es un complemento, es el código que el campo cuántico interpreta. Si lo que visualizas no te emociona, no transforma. Si lo que respiras no toca tu piel, no comunica. Por eso, Joe Dispenza insiste, no se trata de repetir, se trata de encarnar. Encuentra una emoción elevada que puedas sentir aunque sea por segundos. Amor, gratitud, esperanza, conexión. Permite que recorra tu cuerpo, que lo habite, que lo atraviese. Esta práctica no es una rutina más, no es un deber matinal, es una recalibración vibracional. Es el momento donde dejas de ser el que repite, para convertirte en el que elige, el que sintoniza su mente, su cuerpo y su energía con una frecuencia distinta, una frecuencia que no nace del esfuerzo, nace del recuerdo de quién eres más allá del miedo, del ruido, del deber, del recuerdo de que puedes sentir primero, para luego ver los resultados. Cuando haces esto cada mañana, aunque sea por unos minutos, ya no eres un observador pasivo de tu vida, eres un emisor, una antena consciente que elige qué vibración transmitir antes de salir al mundo. Y el mundo, sin saber cómo, comienza a responder, porque tu campo ya cambió, porque tú ya no estás reaccionando, estás creando, estás despertando desde la frecuencia del alma. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Desde dentro, desde ti, desde ahora. Al despertar, no solo abres los ojos, abres también una puerta invisible, una puerta desde donde proyectas al mundo lo que aún no has dicho, lo que aún no has hecho, lo que aún no sabes que estás sintiendo. Ese instante en la cama no es solo una pausa entre el sueño y la acción, es un espejo silencioso que refleja, sin distorsión, la frecuencia con la que vas a mirar, tocar, responder y recibir. Imagina por un momento que tu mente es un espejo empañado. Cada noche, el vapor de tus pensamientos, de tus emociones no digeridas, de tus historias internas, cubre ese espejo con una capa fina, pero densa, y cada mañana, ese espejo espera, no para mostrarte cómo eres, sino para que tú recuerdes lo que estás reflejando. No puedes ver con claridad si no limpias. No puedes proyectar autenticidad si no despejas el ruido interno. Y esa limpieza comienza en la cama. El acto de despertar es una limpieza simbólica del campo mental emocional. Es el momento de quitar las capas acumuladas por la mente que repite, por el cuerpo que recuerda, por la energía que aún vibra en lo viejo. Cuando haces de ese instante un ritual de intención, cuando respiras con verdad, cuando sientes con presencia, cuando decides desde el alma, entonces el espejo comienza a aclararse. Y lo que reflejas ya no es una imagen empañada por el pasado. Es una frecuencia nítida, clara, coherente. La naturaleza también lo dice sin palabras. Mira un lago al amanecer. Cuando no hay viento, cuando no hay prisa, su superficie es pura transparencia. Refleja el cielo, la luz, la vida, sin esfuerzo. Pero basta un soplo de agitación para distorsionar todo. Así es tu campo. Así es tu mente. Cuando despiertas en calma, sin urgencia, con intención profunda, el reflejo que emites es puro. Y lo que el mundo devuelve es una respuesta vibracional a esa claridad. Despertar con intención no es un lujo. Es una práctica de creación consciente. Es recordar que el mundo no te moldea. Eres tú quien lo proyecta desde tu estado interno, desde tu vibración, desde tu frecuencia. Y si cada día te tomas un instante para mirarte desde dentro, para alinear tu energía antes de ofrecerla, entonces ya no necesitas que el mundo te diga quién eres. Ya no esperas aprobación ni resultados inmediatos, porque sabes que lo que proyectas nace en tu cama, en tu cuerpo, en tu campo, y eso, cuando se sostiene, transforma la forma en que caminas, hablas, miras, eliges.
No necesitas controlar lo que el mundo hará contigo. Solo necesitas cuidar lo que tú haces contigo mismo cada mañana. Ese reflejo es tuyo. Ese espejo eres tú. Y desde ahí, desde esa verdad, comienza todo lo demás. Lo visible, lo invisible, lo que vendrá. Durante años su vida parecía girar en círculos. No importaba cuánto lo intentara, todo volvía al mismo punto. Comenzaba proyectos con entusiasmo, relaciones con esperanza, cambios con decisión. Pero siempre, después de un tiempo, algo se apagaba, algo se bloqueaba y volvía al mismo lugar. Frustración, desánimo, sensación de no avanzar. Su realidad era un eco constante de intentos sin frutos, y aunque en apariencia todo estaba bien, por dentro vivía con una pregunta que lo acompañaba en silencio. ¿Por qué no logro sostener lo que deseo? Lo que no sabía es que su patrón no comenzaba en sus decisiones, ni en su trabajo, ni en los demás. Comenzaba al despertar. Cada mañana su primer pensamiento era una carga. Tengo que apurarme. No tengo tiempo. Otra vez lo mismo. Y ese pensamiento no era cualquier cosa. Era una instrucción energética. Una frecuencia base que se instalaba antes de que él pudiera decir una sola palabra. Y desde millones en donde ahí, todo lo que construía estaba contaminado por esa vibración inconsciente. Fue por recomendación de un amigo que llegó a una charla de Joe Dispenza. Escuchó hablar del campo cuántico, de la coherencia mente-corazón, de la importancia de la mañana como portal. Algo dentro de él se estremeció, no por las palabras, por la resonancia. Sintió que, quizás, nunca había comenzado su día desde el lugar correcto, que tal vez estaba repitiendo su vida, no por falta de deseo, sino por falta de alineación. Decidió probar algo diferente, no cambiar todo de golpe, solo cambiar su primer momento. Durante 21 días hizo una pausa antes de levantarse. Respiró con intención. Visualizó una emoción elevada. Imaginó cómo se sentiría si su día ya estuviera alineado con paz, con dirección, con amor propio. No pidió nada, solo eligió vibrar distinto. No lo forzó, lo permitió. Poco a poco, comenzó a notar cambios. Su ansiedad matinal se disolvía. Sus conversaciones eran más claras. Su cuerpo respondía con más ligereza. Las oportunidades comenzaron a aparecer sin que él las buscara con desesperación. No fue magia, fue coherencia. Fue vibración reconfigurada desde la raíz, más allá de los logros externos, que llegaron, sí, con fuerza y fluidez. Lo más importante fue lo interno. Por primera vez, sentía que su energía era estable, que su centro era real, que no dependía del resultado para sentirse completo. Redefinió el éxito. Ya no era tener, era sostenerse. Ya no era conquistar, era ser profundamente quien había olvidado que era. Hoy, cuando habla de su proceso, lo resume con una frase: todo cambió cuando empecé a despertar distinto, porque comprendió que no se trata de hacer más, se trata de empezar desde un lugar nuevo, desde una vibración que no nace de la urgencia, sino de la verdad. Y esa verdad estaba esperándolo cada mañana. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Solo necesitaba elegirla una y otra vez al abrir los ojos. Y eso cambió su vida. Desde el Bochestita, primer aliento. Desde su cama. Desde él. Todo lo que vives comienza mucho antes de que lo veas. Mucho antes de que lo toques. Mucho antes de que alguien más lo nombre. Comienza en ese instante sutil en el que tu mente emerge del sueño y tu alma aún flota en el silencio. Ese instante, tan breve, tan ignorado, tan poderoso, es el umbral. El punto exacto donde lo posible aún no ha sido moldeado. Donde tu energía aún está pura, aún está libre, aún puede ser elegida. Bruce Lipton lo dice con claridad científica. Lo que grabas al despertar se convierte en el guión emocional del día. No necesitas horas de meditación. No necesitas fórmulas complejas. Necesitas un momento, un instante real, un espacio íntimo donde puedas elegir qué grabar, qué sentir, qué emitir. Porque eso, aunque invisible, será lo que el día reproduzca una y otra vez.
Joe Vitale lo expresa con una metáfora precisa. La intención sin emoción es como un piano sin teclas. Puedes tener la melodía en la mente, puedes tener la intención clara, pero si no sientes, no suena. Si no vibra, no llega. Y cada mañana ese piano está esperando, no para que repitas una canción ajena, sino para que recuerdes tu propia música, tu propia frecuencia, tu propia verdad. El ejercicio matutino no es un hábito más, es un llamado vibracional, un regreso diario a lo que eres sin máscaras, sin prisa, sin deberes. Es la forma más directa de recordarte que puedes comenzar distinto, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás despierto, porque tú eliges, porque tú sientes. Tu campo energético no espera que el mundo cambie para responder. Espera que tú cambies desde donde empiezas, que tú reconozcas que cada mañana tu cuerpo y tu mente son una puerta abierta. Y lo que elijas cruzar por esa puerta será tu día, será tu experiencia, será tu realidad. Reprogramar tu energía al despertar no es una técnica, es un acto de amor cuántico hacia ti mismo. Es un pacto silencioso con tu verdad más profunda, un gesto íntimo de coherencia, de presencia, de creación consciente. Y ese gesto, sostenido cada día, no solo transforma tu mañana, transforma tu vida entera. Porque cuando tú despiertas, lo demás solo responde. Y esa respuesta es la realidad que siempre estuvo esperando por ti. Desde dentro, desde el alma, desde tu frecuencia.